Hola y bienvenidas. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, ¿eh? El sistema inmunitario. Hola, sí, la verdad es que es un mundo apasionante. Tenemos aquí extractos de textos de inmunología, tipo ABAS, y también apuntes de una presentación, parece que del doctor Chang Monteagudo. Material denso, ¿eh? Denso, pero fundamental. Exacto. La idea es, bueno, es desgranarlo. Sacar las ideas clave de cómo funciona, qué lo caracteriza y cómo se monta toda la respuesta defensiva. Paso a paso. A ver qué sacamos en claro. Pues sí, es que el sistema inmunitario es un ejemplo increíble de coordinación biológica, fundamental para mantener el equilibrio, la homeostasis. Y creo que para empezar hay que tener clara una distinción básica, ¿Cuál? la de inmunidad innata y adaptativa. Ese es el eje sobre el que gira casi todo. Vale, perfecto. Innata versus adaptativa. Suena bien para empezar. La innata es la respuesta rápida, la primera en actuar. Eso es. La inmunidad innata es la primera línea. Ya está ahí, preexistente. Actúa en minutos, horas, como mucho. Es como las murallas y los guardias de un castillo. Entendido. ¿Y qué incluye? ¿Barreras físicas? Sí, barreras físicas, como la piel, las mucosas, también químicas, y luego células. Fagocitos, como los neutrófilos y los macrófagos, que básicamente comen a los invasores. ¿Los comecocos del sistema inmune? Algo así. También están las células dendríticas, que son como centinelas, y los linfocitos NK, los natural killer, que vigilan nuestras propias células por si algo va mal. Y proteínas en sangre, como el sistema del complemento, y unas moléculas señalizadoras, las citoquinas. Vale. ¿Y esta respuesta innata, cómo sabe a quién atacar? ¿Reconoce a cada bicho individualmente? No exactamente, no entra en tanto detalle. Reconoce patrones moleculares, digamos características muy generales que comparten grupos enteros de microbios. Se llaman MAMP. MAMP. Patrones moleculares asociados a microorganismos. Exacto. Y los detecta con unos receptores llamados PRRs, receptores de reconocimiento de patrones. Es como reconocer un uniforme, no la cara del soldado. Es rápida, sí, pero la especificidad es limitada. Y muy importante, no tiene memoria. Ah, o sea que cada vez que se encuentra con el mismo patrón, responde igual. ¿No aprende? Eso es, responde siempre de la misma manera. Vale. Si la innata es la patrulla inicial, la adaptativa serían las fuerzas especiales que se preparan y actúan después. Buena analogía, ¿sí? La inmunidad adaptativa se desarrolla después de encontrarse con el agente infeccioso. Tarda más en arrancar. Hablamos de días. Días en lugar de horas. Sí. Pero es muchísimo más potente y sobre todo específica. Sus actores principales son los linfocitos B y linfocitos T. Los B y los T. Los famosos. Los mismos, los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Imagina como misiles teledirigidos contra amenazas que están fuera de las células. ¿Y los T? Los linfocitos T tienen varias tareas. Algunos ayudan a coordinar toda la respuesta. Otros eliminan directamente células que ya han sido infectadas. Y esta sí que aprende, ¿verdad? La adaptativa. Aquí entra la memoria inmunológica, lo de las vacunas. Precisamente. Esa es la gran diferencia. Las características clave de la adaptativa son una especificidad exquisita, puede distinguir detalles muy finos, una diversidad enorme, puede reconocer millones de cosas distintas, la memoria, recuerda los encuentros y mejora la respuesta, y la tolerancia. La tolerancia. Eso es lo de no atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Fundamental, la capacidad de distinguir lo propio de lo extraño y no atacar lo propio. Es un sistema que aprende, se adapta y, bueno, mejora con cada batalla. Vale. Profundicemos ahí. Linfocitos B y T, esto nos lleva a la división clásica. Inmunidad humoral y celular. Así es. La inmunidad humoral depende sobre todo de los linfocitos B. Cuando se activan, se convierten en células plasmáticas y producen anticuerpos. Y es clave contra microbios que están fuera de las células, has dicho. Y toxinas. Exacto. Microbios extracelulares y toxinas. Los anticuerpos tienen varias formas de actuar. Pueden neutralizar al invasor directamente, pueden marcarlo para que los fagocitos se lo coman más fácil. Eso es la opsonización, ¿verdad? Sí, la opsonización. O también pueden activar el sistema del complemento para destruir al microbio. Aquí encajan figuras históricas clave, ¿no? Como von Behring y Kitasato.
el primer Nobel de Medicina por la antitoxina diftérica. Justo demostraron que había algo en el suero, en los humores del cuerpo, que protegía los anticuerpos. Y Paul Ehrlich, claro, con sus ideas sobre receptores, antígenos, fue un visionario. Puso las bases para entender cómo funcionan los anticuerpos. Pero al principio había debate, ¿no? Estaba Mechnikov. Sí, Mechnikov. Él observó los fagocitos, esas células que engullían partículas, y propuso la teoría celular de la inmunidad. Parecían dos teorías opuestas, humoral versus celular, o anticuerpos o células. Claro, durante un tiempo hubo esa discusión. Pero al final se vio que ambas eran esenciales y que cooperan. De hecho, muchas veces los anticuerpos, que son humorales, ayudan a los fagocitos, que son celulares, a hacer su trabajo, como en la opsonización que comentabas, que Almroth Wright ayudó a entender. ¿Vale? Todo conectado. Lo que nos lleva a la otra rama, la inmunidad celular, mediada por linfocitos T. ¿Contra qué lucha esta? Esta es crucial, contra los enemigos que se esconden dentro de nuestras propias células, los intracelulares. Claro, ahí los anticuerpos no llegan bien. Virus, algunas bacterias. Exacto. Virus, bacterias intracelulares, incluso células tumorales. Ahí es donde brillan los linfocitos T. Y de linfocitos T recuerdo que hay dos tipos principales, los CD4 y los CD8. Correcto. Se les distingue por esas moléculas en su superficie. Los linfocitos T cooperadores, o helpers, que son CD4 positivo, CD4+, son como los directores de orquesta. No matan directamente, pero organizan. Eso es. Secretan citocinas, que son señales químicas para activar y dirigir a otras células inmunes. Pueden decirle a un macrófago que destruya los microbios que ha fagocitado. Esa es la función típica de los TH1. TH1. T-helper tipo 1. Sí, o pueden ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos. Eso lo hacen los T-follicular helper, o TFH. O coordinar defensas contra parásitos, como los TH2. Hay varios subtipos especializados. Son los estrategas, entonces. ¿Y los otros? ¿Los CD8? Los linfocitos T citotóxicos, los CTLs, son CD8 positivo, CD+. Estos son los ejecutores, los soldados de asalto. Estos sí matan. Sí. Su misión es reconocer células propias que están infectadas por virus o que se han vuelto tumorales y eliminarlas directamente. Liberan sustancias tóxicas como perforinas y granzimas que provocan la muerte de la célula afectada. ¿Entendido? Innata, rápida y general. Adaptativa, lenta, específica, con memoria, dividida en humoral, anticuerpos y celular, T-helpers, CTLs. Vale. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se coordina todo esto? La secuencia de eventos. Pues mira, se puede dividir en fases. Primero, la fase de reconocimiento y activación, o fase aferente. Todo empieza, claro, cuando el microbio logra entrar y superar las barreras. ¿Piel? ¿Mucosas? Eso. Entonces, las células de la inmunidad innata que están ahí, en el tejido, como los macrófagos o los mastocitos, los reconocen con sus PRRs. Y alarma. Liberan citocinas, empieza la inflamación local. Y aquí entran las células dendríticas que mencionaste antes, las centinelas. Fundamentales, las células dendríticas, las DCs. Son el puente clave entre la innata y la adaptativa. Son las presentadoras de antígeno profesionales. ¿Qué hacen exactamente? Capturan trozos del invasor, los antígenos, en el lugar de la infección, los procesan y viajan. ¿A dónde van? A los órganos linfoides secundarios, los ganglios linfáticos, por ejemplo. Y allí se los presentan a los linfocitos T vírgenes, los que todavía no han entrado en combate. ¿Y cómo los presentan? Con las moléculas MHC, ¿no? Exacto. El complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Hay dos clases principales que son clave aquí. A ver. Las MHC de clase I están en casi todas nuestras células. Presentan péptidos, trocitos de proteínas que vienen de dentro de la célula. Si una célula está infectada por un virus, presentará trozos del virus en MHC-I. Y eso lo reconocen los CD8, los citotóxicos. Exacto. Es la señal para el CTL. Esta célula está comprometida, hay que eliminarla. Y la clase 2. Las MHC de clase 2. Estas están sobre todo en las células presentadoras de antígeno profesionales, como las DCs. Presentan péptidos que vienen de antígenos que la célula ha capturado del exterior. Por ejemplo, una bacteria que ha fagocitado. Y estas las reconocen los CD4, los helpers. Eso es.
es la señal para el T-helper. Ojo, hay un invasor ahí fuera, hay que organizar la defensa. Vale. La DC le presenta el antígeno en el MHC correcto al linfocito T virgen adecuado. Y ya está. ¿Se activa así sin más? No. Y esto es importante, es un punto de seguridad. Para que un linfocito T virgen se active de verdad, necesita al menos dos señales. La señal 1 es esa, el reconocimiento del péptido MHC por su receptor específico, el TCR. ¿Y la señal 2? La señal 2 se llama coestimulación. La proporciona también la célula presentadora de antígeno, pero solo si ella misma ha detectado señales de peligro, si está activada. Son otras moléculas en la superficie. Un ejemplo clásico es B7 en la DC, que interactúa con CD28 en el linfocito T. O sea que no basta con ver al enemigo. También tiene que haber una señal de alerta roja general. Exacto. Sin esa segunda señal, el linfocito T no se activa bien o incluso puede volverse inactivo, tolerante. Es un seguro para evitar respuestas inmunes innecesarias o contra lo propio. Tiene lógica. Como necesitar dos llaves para lanzar los misiles. Y una vez que tiene las dos señales, ¿qué pasa? Pues una vez que un linfocito T o B reconoce su antígeno y recibe la coestimulación adecuada, los B suelen recibir la de los T-helpers activados, empieza a dividirse como loco, prolifera masivamente. La expansión clonal, eso es. Se generan miles, millones de copias idénticas, clones, de ese linfocito que reconoció el antígeno. Es la idea de la selección clonal de Burnett y Yerne. El antígeno selecciona y expande los clones que ya existían y eran capaces de reconocerlo. Un ejército de especialistas listos para actuar. Y eso nos lleva a la siguiente fase, la de la acción. La efectora. Correcto, la fase eferente o efectora. Durante esa expansión clonal, los linfocitos no solo se multiplican, también se diferencian. Se convierten en células efectoras. Las que hacen el trabajo sucio. Las que luchan. Los linfocitos B se convierten en células plasmáticas, auténticas fábricas de anticuerpos. Los TCD4+, los helpers, se diferencian en distintos subtipos, TH1, TH2, TH17, según las señales que reciban. Se especializan para dirigir la mejor respuesta contra ese microbio en particular. ¿Y los CD8? Los TCD8+ se convierten en CTLs activos, listos para matar células infectadas. ¿Y estas células efectoras se quedan en el ganglio esperando? No. La mayoría sale del ganglio y viaja al lugar de la infección. Ahí es donde actúan. Los anticuerpos circulan por todo el cuerpo. Los T-helpers activan macrófagos allí mismo o ayudan a otras células. Los CTLs patrullan buscando y eliminando células infectadas. Es la batalla en sí. Y mientras se lucha, también se preparan para el futuro, ¿no? Las células de memoria. Sí, exacto. Durante todo este proceso de activación y expansión, una pequeña parte de esos linfocitos activados se convierte en células de memoria. Tanto T como B. Son de larga duración. ¿Y qué hacen? No participan mucho en la lucha inicial. Se quedan como en reserva, latentes, pero están listas para responder mucho más rápido y con más fuerza si el mismo enemigo vuelve a aparecer. Y ahí está la diferencia entre la respuesta primaria y la secundaria. Exactamente. La respuesta primaria es la del primer encuentro. Tarda más en empezar, la fase de latencia es más larga. La respuesta es de menor intensidad, menos anticuerpos, menos células T, y los primeros anticuerpos suelen ser de tipo IgM, con menos afinidad, menos pegajosos. Pero lo crucial es que genera memoria. ¿Y si nos volvemos a encontrar con el mismo malo? ¡Boom! Respuesta secundaria. Gracias a las células de memoria es mucho más rápida, la latencia es corta, es mucho más intensa, más potente, más duradera y además suele ser cualitativamente mejor. Mejor. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, suelen producirse otros tipos de anticuerpos como IgG, IgA o IgE, gracias a un proceso llamado cambio de isotipo. Y estos anticuerpos suelen tener mayor afinidad, se unen mejor al antígeno por un proceso de maduración de la afinidad. Es una respuesta optimizada. Vaya. Por eso las vacunas de recuerdo, las dosis de refuerzo, son tan importantes. Claro, refuerzan y mejoran esa memoria y la calidad de la respuesta secundaria. Clarísimo. Y esto conecta con lo de inmunidad activa y pasiva. Sí, la inmunidad activa es la que generamos nosotros. Nuestro sistema inmune trabaja ya sea por infección o por vacuna. Creamos efectores y memoria. Es duradera. Y la pasiva. La inmunidad pasiva es prestada.
recibimos anticuerpos o a veces células ya hechos por otro. El ejemplo típico, los anticuerpos IgG que la madre pasa al feto. O cuando te ponen un suero antitetánico o antiveneno. Te da protección inmediata, Inmediata, sí. pero es temporal. Esos anticuerpos prestados se acaban degradando. Y lo más importante, no genera memoria propia. Tu sistema no ha aprendido nada. Vale. Hemos hablado de especificidad, de diversidad, memoria, expansión clonal, especialización. ¿Nos falta alguna característica importante de la respuesta adaptativa? Pues sí, nos faltan dos que son cruciales para que el sistema no se descontrole. Una es la contracción y homeostasis, ¿Qué significa eso? que una vez que se controla la infección, que el antígeno desaparece, la inmensa mayoría de esas células efectoras que se crearon mueren, se suicidan por apoptosis, muerte celular programada, ¿Y por qué es importante que mueran? porque si no, el sistema inmune seguiría activado a tope. Y eso podría causar daño, inflamación crónica. Es necesario volver a un estado de reposo, de equilibrio. Solo sobreviven unas pocas células de memoria. Es como desmovilizar las tropas después de la guerra, dejando solo una guardia de veteranos. Buena imagen, sí. Y la última característica clave, vital, es la no reactividad a lo propio, la autotolerancia. Lo mencionamos antes, no atacarnos a nosotros mismos. Exacto. El sistema tiene mecanismos muy complejos para aprender qué es propio y qué es extraño, y para mantener esa tolerancia toda la vida. Si fallan, aparecen las enfermedades autoinmunes. Complicado equilibrio. Entonces, resumiendo, innata, rápida pero general, adaptativa, más lenta pero específica, diversa, con memoria, capaz de expandirse, especializarse, contraerse después y sobre todo tolerante a lo propio. Es un sistema increíblemente sofisticado. Lo es, y muy dinámico. La innata no solo actúa primero, sino que influye en cómo será la respuesta adaptativa después, y la adaptativa potencia a la innata. Están totalmente interconectadas. Hemos visto los fundamentos, la coreografía general de cómo se organiza y actúa. Parece casi perfecto. Parece, sí. Hemos trazado los pasos: reconocimiento, activación, expansión, acción efectora, eliminación, contracción y memoria. Pero claro, entender esta coreografía general nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta. A ver. Hemos dicho que la respuesta adaptativa se especializa, ¿verdad? TH1, TH2, CTLs, diferentes tipos de anticuerpos. La pregunta es, ¿cómo decide el sistema inmune qué tipo de respuesta especializada es la mejor para cada amenaza? ¿Qué señales iniciales le dicen, aquí hacen falta CTLs o aquí necesitamos anticuerpos neutralizantes? Y sobre todo, ¿qué pasa si esa decisión inicial no es la ideal? Si se elige una estrategia que no es eficaz o que incluso puede empeorar las cosas. Vaya. Claro, Que la estrategia inicial puede ser tan crítica como la potencia de la respuesta. interesante. Algo en lo que pensar, desde luego. Muchísimas gracias por esta inmersión tan clara en el sistema inmunitario. Un placer. Un placer. Esperamos que haya sido útil e interesante. Nada más por hoy. Hasta la próxima.